Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. En esta clase, que es la clase número 5, vamos a empezar con el tema de los filtros avanzados. Ya en la clase anterior vimos el concepto de filtrar, que era filtrar, y utilizamos los autofiltros para realizar esas búsquedas. Pero en esta clase vamos a utilizar estos mismos filtros, pero con las opciones avanzadas que nos ofrece Excel. Las ventajas que tienen los filtros avanzados es que nos permiten realizar algunas búsquedas que con los filtros automáticos no se pueden realizar. Y bueno, esto hace que los filtros avanzados sean una herramienta útil en el manejo de Excel. Es verdad que en la práctica los filtros avanzados se usan menos, entre otras cosas porque el procedimiento, si no se combina con otras herramientas que ofrece Excel, como pueden ser las macros, el proceso, repito, puede ser un tanto aburrido, un tanto lento, un tanto tedioso. Mientras que con los autofiltros este procedimiento es más rápido, con los filtros avanzados es un tanto más lento cuando se hace manualmente. Pero si a los filtros avanzados les incorporamos estas herramientas como pueden ser las macros, etcétera, o incluso la validación de datos y demás, pues los filtros avanzados pueden convertirse en una herramienta bastante útil que bueno, nos va a permitir llevar Excel a un nuevo nivel. Sin más demoras, sin más dilación, vamos a abrir un documento de Excel y vamos a empezar a explicar el tema de los filtros avanzados. Bien, tenemos esta hoja de Excel, es una hoja que ya conocéis, es una hoja que vimos en la clase anterior y en esta hoja estuvimos viendo cómo aplicar filtros. Si vemos esta fila, bueno, pues aún tenemos las flechas de los autofiltros que aplicamos en la clase anterior. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser quitar estos autofiltros. Para ello, bueno, con que tenga una celda del rango seleccionada, me vengo a la opción filtro, hago un clic en la opción filtro y el filtro, pues los autofiltros los he quitado. A la hora de trabajar con filtros hay que considerar que estamos utilizando una hoja de Excel como un elemento donde estamos guardando datos, porque los filtros lo que vienen a hacer y la utilidad práctica de los filtros es precisamente esta, es la posibilidad que nos ofrecen de realizar búsquedas dentro de una hoja con datos. De esta forma, Excel se convierte de alguna forma en una base de datos y esta hoja viene a ser esto, una base de datos donde pues tenemos información sobre aquellos movimientos, aquellas entradas que está viendo en nuestro servicio técnico. Este servicio técnico es simula una empresa de informática que se dedica a la venta de tablets y bueno, pues aquí vamos anotando aquellas entradas que hay en el servicio técnico. Esta hoja aún está muy rudimentaria, es decir, aquí hay muchísimas cosas todavía que hacer. Entre otras cosas, podríamos automatizar con un formulario la entrada de los datos, pero bueno, para la explicación de los autofiltros, perdón, de los filtros avanzados o de las opciones avanzadas de los filtros en Excel, esta hoja nos va a servir perfectamente. Antes de empezar con la cuestión de los filtros, me gustaría hablar de dos conceptos que son fundamentales a la hora de trabajar con una base de datos o a la hora de trabajar con Excel como si se tratase de una base de datos. El primero de ellos es el concepto campo. ¿Qué es un campo dentro de una base de datos? Bueno, el campo es un almacenamiento que estamos creando para almacenar un dato concreto, un dato en particular. Vendría a ser
el espacio que reservamos en una base de datos para almacenar la característica de un determinado elemento que va a participar o que va a ser la parte principal de esa base de datos. Por ejemplo, en este servicio técnico, el elemento principal son las tables, es decir, el elemento que se introduce son las tables. Bueno, pues el campo es cada uno de los datos que hacen parte de una de las entradas, es decir, cada uno de los datos que hacen parte de una tablet. Por lo tanto, aquí tendríamos el primer campo, que es el campo referencia, que hace alusión al número de referencia que cada tablet tiene. Tenemos el campo modelo, hace referencia al modelo de la tablet, pulgadas, las pulgadas de el tamaño de pantalla de la tablet, fecha de entrada, fecha de salida y así cada uno de estos campos. Aquí tendríamos que cada columna, desde la A hasta la L, hace parte o engloba un campo. Entonces, un campo, en este caso, sería cada una de las características de lo que vamos a entrar en esta base de datos, es decir, cada una de las características de las tables. El número de campos, bueno, pues va a venir determinado por las necesidades de nuestra base de datos. En este caso, pues tenemos, los vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 campos. Y luego hay otro concepto que es también muy importante, que es el concepto, vamos a poner en mayúsculas, registro. El registro es también un concepto muy importante y en una base de datos un registro vendría a ser un conjunto de campos pertenecientes a una entrada en esta base de datos. Aquí, por ejemplo, cada registro lo que haría sería englobar una entrada de una tablet en el servicio técnico. Entonces, hay campos como por ejemplo la referencia, el modelo, las pulgadas, la fecha de entrada, la fecha de salida, los días que está en el servicio técnico, todos ellos son características propias de esta tabla en cuestión. Pues bueno, esta tabla en cuestión es un registro. Y los registros, por regla general, se agrupan en filas, al igual que los campos se agrupan en columnas. Hay que decir también que no es necesario, no es obligatorio que todos en un registro estén todos los campos con información. Un registro puede tener campos en blanco. Por ejemplo, en este caso tenemos el registro de esta tablet que entra al servicio técnico, pero podemos ver que, por ejemplo, ha entrado pero no ha sido reparada, no ha salido. Todavía está en el servicio técnico. Luego no tenemos fecha de salida, no tenemos días que ha estado en el servicio técnico, no tenemos precio de reparación. Entonces, no todos los campos que hay en un registro tienen obligatoriamente que estar con datos. Pueden estar en blanco. Bueno, y una vez que hemos visto esto, vamos a empezar a realizar los filtros. Y esto es importante porque los filtros siempre se hacen en los campos. Es decir, cuando nosotros vamos a filtrar registros y los registros los vamos a filtrar teniendo en cuenta que tengan campos en común. Por lo tanto, el registro, el filtro se hace en base a los campos. Por poner un ejemplo, podemos hacer un filtro en relación a los días o al campo días en servicio técnico y aquí podremos filtrar, pues bueno, desde que nos muestra aquellas que hayan estado más de 5 días, aquellas que hayan estado menos de 5 días, por ejemplo, aquellas que hayan superado el límite permitido por la empresa dentro del servicio técnico, que nos diga aquellas que han estado un número exacto de días. Es decir, aquí los filtros pueden ser variados, pero todos ellos se hacen dentro de un mismo campo. Podemos también realizar filtros utilizando varios campos y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los autofiltros.
Cuando utilizamos los autofiltros hay que tener en cuenta que en un autofiltro, perdón, que en un filtro avanzado, estoy repitiendo lo de los autofiltros y no es cierto. Lo que estamos viendo en esta clase son los filtros avanzados. Bueno, seguimos. Bueno, teniendo en cuenta los filtros avanzados, hay que considerar que por un lado hay que tener una zona que se llama zona de datos, que sería donde están los datos, y por otro lado una zona que se llama, lo vamos a escribir aquí, zona de criterios. Y aquí surge el primer interrogante. La zona de datos sabemos cuál es donde están los datos, el rango completo donde están los datos. ¿Qué es la zona de criterios? Bueno, la zona de criterios es un espacio que reservamos en la hoja de cálculo para introducir el nombre del campo e inmediatamente debajo el criterio que queremos buscar. Es algo muy parecido a las consultas de ACCESS. Bueno, pues, ¿dónde introducir, dónde poner la zona de criterios? Bien, la zona de criterios puede ponerse en cualquier parte de la hoja de cálculo, pero si por acaso pusiéramos aquí la zona de criterios, en esta parte, tendríamos un problema. Y el problema que tendríamos sería el siguiente. Cuando aplicamos un filtro y el filtro lo aplicamos para que nos para que nos muestre los datos en la misma tabla donde se encuentran, si esta columna, perdón, si esta fila no pertenece a los criterios que hemos indicado en el filtro, esta columna se va a ocultar. Y a la vez que se oculta, estoy repitiendo esta columna y es esta fila, no sé qué me pasa hoy. Esta fila se va a ocultar y a la vez que se oculta esta fila, se van a ocultar los datos que queremos ocultar, pero también se va a ocultar los datos de nuestro criterio. Por lo tanto, es aconsejable no poner los criterios paralelos, es decir, enfrente de las líneas que hacen parte de la zona de datos. Luego, ¿dónde sería el sitio ideal para introducir la zona de criterios? En la parte superior es posiblemente el sitio más adecuado para introducir la zona de criterios. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser aquí agregar 5 filas, insertar, y bueno, en estas filas superiores vamos a trabajar con la zona de criterios. Voy a poner una cuadrícula así para que podamos trabajar mejor. Bueno, pues vamos a empezar aquí, por ejemplo, en D1 y vamos a empezar a hacer un filtro teniendo en cuenta el campo modelo. Bueno, pues en D1 lo primero que hay que escribir es el campo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir el campo para que los datos, bueno, la información que pongamos en el nombre de la zona de criterios sea exactamente igual al nombre que hay en la zona de datos. Por lo tanto, hay que tener cuidado para no equivocarnos. Aquí, por ejemplo, tenemos garantía que lleva acento en la I. Si pusiésemos en la zona de criterios garantía sin el acento en la I, pues los filtros avanzados no funcionarían. Hay que escribirlo de forma exacta. Por eso es recomendable, es aconsejable, en vez de escribirlo manualmente, hacer una copia de esa celda allí donde queremos crear la zona de criterios. Y es lo que voy a hacer ahora. Selecciono, con control C copio y con control V pegamos. Bueno, pues ya tenemos en la zona de criterios el nombre del campo por el que vamos a buscar. E inmediatamente debajo del nombre del campo podemos introducir el criterio. El criterio en este caso va a ser, vamos a buscar las tables AMD7. Bueno, pues aquí escribimos AMD 7. Pulsamos Enter. Y ahora vamos a realizar la primera búsqueda, el primer filtro automático. Para ello nos venimos a la ficha datos y en el grupo ordenar y filtrar, vamos a seleccionarlo,
en el grupo ordenar y filtrar tenemos que hacer clic en la opción avanzadas. Bueno, hacemos clic en la opción avanzadas y ya podemos ver, aquí aparece una ventana, ya podemos ver que automáticamente Excel ha detectado el rango donde están los datos con los que vamos a trabajar. Esto Excel lo ha hecho porque tengo un rango de datos muy amplio y por lo tanto Excel ha detectado que están ahí los datos. Pero si tuviésemos otro tipo de rango y los datos, bueno, tuviéramos menos datos, es posible que aquí Excel no hubiera detectado de forma correcta dónde están los datos que queremos filtrar y es necesario indicárselo. Para ello voy a hacerlo, aunque lo ha detectado correctamente, hacemos clic y seleccionamos el rango de datos donde están los datos que queremos filtrar. Bueno, pues una vez que lo tenemos, subimos hacia arriba y nos dice rango de criterios. Bueno, pues creo que es bastante obvio que el rango de criterios que estamos utilizando es este. Bueno, pues de la misma forma, subo hacia arriba, seleccionamos, hacemos un clic dentro del rango de criterios y seleccionamos el rango de criterios. Bueno, aquí hay otras opciones, copiar a otro lugar, solo registros únicos, copiar a, y estas las iremos viendo más adelante. Por ahora vamos a dejarlo aquí, hacemos clic en aceptar y bueno, si bajamos hacia abajo vamos a ver que ahora solamente tenemos aquellas tables que coinciden con el criterio que hemos introducido. ¿Cómo quitar un filtro avanzado? Bueno, tenemos dos opciones. Una de ellas puede ser seleccionar el criterio, borramos el criterio y volvemos a aplicar un filtro avanzado. En este caso, bueno, pues nos ha cogido correctamente el rango de datos, nos ha cogido también el rango de criterios, bueno, hacemos clic en aceptar, esperamos un poco y bueno, ahora volvemos a tener todos los datos. Otra de las formas que se puede hacer, una vez que tenemos el filtro hecho, nos venimos a la opción borrar dentro del grupo ordenar y filtrar. Bueno, pues desde aquí hacemos clic en la opción borrar y hemos quitado el filtro automático. Vamos a realizar otro filtro. Bueno, pues imaginaos que ahora lo que queremos buscar es la SWT9. Bueno, pues lo escribimos, hacemos clic aquí, en cualquier parte, vamos a avanzadas y fijaos que ahora el rango de la lista no me lo ha encontrado. Bueno, pues aquí sí que tengo que seleccionar el rango de la lista. Bien. Hacemos clic en aceptar y nuevamente hemos realizado el filtro, es decir, nuevamente tenemos solamente las tables que pertenecen al modelo que hemos indicado. Vamos a quitar de nuevo el filtro y cuando hemos hecho el filtro, cuando hemos puesto el filtro, cuando hemos hecho clic en avanzadas, hemos visto que no nos ha cogido el rango de la lista. Bueno, pues para evitar que esto suceda, si hacemos clic dentro de una celda que se encuentra dentro del rango donde están los datos, cuando volvamos a hacer clic en avanzadas, ahora sí nos va a haber cogido el rango de la lista. Por eso es una práctica muy útil, es una práctica aconsejable que cuando vayamos a utilizar los filtros avanzados, cuando vayamos a abrir la ventana de filtro avanzado, tengamos siempre en cuenta que como celda activa tenemos una celda que se encuentra dentro del rango de datos. Esto no es mucho problema al seleccionar los datos si tenemos una base de datos pequeña, pero si tenemos una base de datos considerable sí que puede ser un problema y por lo tanto haciendo clic como hemos hecho dentro de una celda que se encuentre dentro del rango de datos, nos evitaremos el tener que seleccionarla. Bueno, pues hacemos clic en aceptar y tenemos ese filtro.
Vamos a borrar y esta primera clase de los filtros avanzados la vamos a dejar aquí. Espero que haya podido ser útil y en la clase siguiente veremos algunas cosas más que podemos hacer utilizando los filtros avanzados en Excel. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.